Hermanos, yo les quiero invitar a disponernos al culto, oración al Señor, a escuchar, participar de las oraciones que tendremos en este culto de domingo 3 de mayo. Y antes de eso, reiterar de que mientras estemos en esta situación de no congregarnos, es reiterar, animarles a estudiar, a compartir, a leer su palabra, a orar, por sobre todas las cosas, a mantenernos en la comunión. Ya se ha comenzado todo un trabajo de poder tener reuniones en los departamentos de jóvenes, de hombres, del departamento femenino. Otra manera de motivarles a participar de estas reuniones, de estas actividades que cada uno de estos grupos de la iglesia está realizando a través de la plataforma Zoom. Así que la invitación es esa, darles a que podamos mantener la comunión como iglesia, la unidad como iglesia, y en este tiempo que hemos vivido y estamos viviendo, considerar de que de todo esto hay un propósito del Señor, y que nosotros debemos estar bajo esa mirada, bajo ese prisma, sin cual es la voluntad, el propósito de Dios con todo esto. De tal manera que cuando terminemos este tiempo, no sabemos cuánto va a ser, podamos llegar a la casa de oración con un ánimo distinto, con un corazón distinto, con una disposición distinta, con una experiencia, un aprendizaje. ¿Qué hemos aprendido de este tiempo y en este tiempo en la casa del Señor? Lo digo así, la casa del Señor vista desde afuera. Quizás algunos han pasado por el templo, han entrado, pero en las imágenes que he estado, la casa del Señor vista desde lejos y desde afuera. Les invito a que nos dispongamos a este culto al Señor. El profeta Isaías dice de parte del Señor: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habré de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Y el salmista, su cántico del Salmo 66 dice: aclamad a Dios con alegría, toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, queremos disponernos en esta hora, Señor, a escuchar, a participar de este culto, oh Dios, con un corazón sencillo, humilde, para conocer, Señor, cuál es tu voluntad, para conocer tus propósitos, enseñados en tu palabra. Y, oh Dios, Señor, disponernos a orar, aún a la distancia, pero orar a ti, Señor, como iglesia. Sea tu nombre exaltado, oh Dios, alabado sea tu presencia en medio de nuestras familias, de nuestros hogares, de nuestros corazones. Nos permita participar con gozo, con alegría, con humildad, con sencillez de corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, con
postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Mi escudo eres, mi protección. Tú me sostienes, sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. Aún en tormenta o tempestad, tú estás conmigo. Sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Los invito a que podamos leer el Salmo 51 del verso 1 al 12 para posteriormente tener un tiempo de oración, de confesión de pecado, entregando todo nuestro corazón al Señor en arrepentimiento y fe. Leemos así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría.
Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Amén. Bien. Tengamos un tiempo de oración, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, a esta hora humillamos nuestros corazones delante de ti, reconociendo, Señor, que no nos pertenecemos a nosotros, sino que tú eres nuestro Señor, que nos debemos a ti, Señor, y queremos implorar por tu misericordia, reconociendo que hemos pecado delante de ti, que nuestros corazones constantemente tienden a buscar otras cosas, Señor, y no a ti. Por esa razón, Señor, te pedimos que tú tengas misericordia y gracia sobre nosotros, que perdones nuestros pecados, Señor, que nos limpies de toda maldad, como dice tu palabra. Por eso confesamos nuestra rebeldía, nuestra pereza, nuestra condición, Señor, nuestros malos pensamientos, nuestras malas palabras, nuestro orgullo, nuestra arrogancia. Te pedimos, Señor, que renueves un espíritu recto dentro de nosotros, que así como decía el salmista, Señor, que no nos eches de delante de ti, que no quites de nosotros tu Santo Espíritu, que tengas misericordia, oh Señor. Clamamos e imploramos por tu misericordia. Gracias, Señor, porque confiamos en que tú nos escuchas, en que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es suficiente para que nuestros pecados sean perdonados, para ser limpiados de toda maldad, para que la justicia de nuestro Señor Jesucristo haya sido acreditada a nosotros, a nuestro favor, Señor. Gracias, Señor, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y por eso confiamos, Señor. Y nuestra esperanza no está en nosotros, sino que está en ti, Señor. Está en ti y no en nosotros. Y por eso descansamos, Señor, en que tú eres bueno, que tú eres misericordioso y que tú eres fiel, Señor, para perdonar todos nuestros pecados. Nos apoyamos en tu gracia y confiamos en ella. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tu inmensa belleza y majestad cubren todo el firmamento. Santo eres, Señor. Exaltado sobre todo, los cielos no encierran tu presencia. Santo eres, Señor. Y mientras contemplo tu gloria, quebrantado soy. Y me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, pues eres mi Dios. Me salvaste siendo pecador, tu sangre
me hizo blanco como nieve. Te amo, mi Señor. Me amaste, tu enemigo, tu gracia, mi corazón ganó por siempre. Te amo, mi Señor. Y al contemplar tu misericordia, quebrantado soy y me postro a tus pies. Yo me postro a tus pies. Yo me postro a tus pies, pues eres mi Dios. Yo me postro a tus pies. Yo me postro a tus pies. Yo me postro a tus pies, pues eres mi Dios. Pues eres mi Dios. Hermanos, vamos a dar a continuación lectura de Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7. Dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A continuación, Sebastián realizará una oración por todos aquellos hermanos de la iglesia que están pasando por necesidades en este difícil periodo. Amén. Les invito a orar conmigo, a cerrar sus ojos e interceder. Amado Señor, Dios Padre Todopoderoso, tú que reinas en nuestros corazones, Señor, tú que reinas en el mundo entero, tú que reinas en todo el universo, Señor. Es a ti a quien dirigimos esta oración, confiando en que tú eres un Dios lleno de gracia, lleno de misericordia, y que tú has tenido esa gracia con tus hijos, Señor. En esta hora, confiando en tus palabras, Señor, en lo que acabamos de leer, confiando en que tú eres quien sobreabunda nuestros corazones de tu paz, Señor. Es que te pedimos por cada familia, especialmente de nuestra iglesia, pero también cada familia que nos rodea, nuestros vecinos, nuestros amigos. Te pedimos, Señor, de que tú puedas reinar cada hogar, Señor. Te pedimos que tú seas supliendo las necesidades económicas en este tiempo, Señor. Sabiendo que muchos han quedado sin trabajo, sabiendo que muchos van a quedar probablemente sin trabajo, que tú puedas primero que todo entregar esa paz, Señor, y que también, Señor, puedas suplir de toda necesidad material, ya sea de alimentos, de abrigo y de los compromisos que cada familia tiene, Señor. Te pedimos que tú tengas misericordia, te pedimos de que cada ídolo también sea destruido en este tiempo, Señor, y que cada uno de nosotros podamos seguir confiando en ti, en todo tiempo, Señor. Te pedimos por cada corazón, por cada vida, Dios. También te pedimos por el cuerpo de diáconos de nuestra iglesia, Señor, por el consistorio, para que ellos puedan administrar bien los recursos que te pertenecen a ti, Señor, para poder suplir algunas de estas necesidades, Señor, que puedan ir en ayuda realmente de familias que lo necesitan. Señor, te pedimos sabiduría ante todo, Señor.
Te pedimos temor a ti, Señor, en toda decisión, en toda palabra, en todo acto, Señor. Y que todo sea para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siento yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús como a su Hijo Él me recibió? Su nombre llevó y su perfecta vida de obediencia al Padre yo creer en me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. Buenos días mis hermanos, los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo, en este domingo en que podemos reunirnos como un solo espíritu, como un solo cuerpo. Los invito a tener la lectura alternada. En el día de hoy será en el libro de Lucas, el capítulo 24, de los versículos 13 al 27. Dice así la palabra del Señor. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús,
que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Refugio en tempestad, cuando aflicciones tengo, cuando me llena mi temor, mi alma en ti descansa. Oh Cristo, en ti me esconderé, mi paz y mi consuelo. Es más grande que tu amor, confortas mi tristeza. Tengo un refugio en tempestad, si mi pecado acusa. Culpable soy de mi maldad, tu gracia aún me acepta. Oh Cristo, en ti me esconderé, ya no soy condenado. Refugio tengo en tu cruz y salvación encuentro. En ti me esconderé, pues llevas tú mis cargas, tus manos firmes me guiarán,
llevarme al cielo. Oh Cristo, en ti me esconderé, pues llevas tú mis cargas. Tus manos firmes me guiarán hasta llevarme al cielo. Buenos días, hermanos. La predicación de hoy día, y continuando con una serie de los encuentros o apariciones de Jesús después de su resurrección, nos llevan a un encuentro muy particular con aquellos o dos de ellos que no eran del círculo íntimo de Jesús, sino que de un grupo un poco más hacia afuera de su relación personal con sus discípulos. Me refiero a los del camino a Emaús. Ya leímos la lectura bíblica y quiero referirme, este pasaje es más extenso, pero solamente tomaré la primera sección de este pasaje bíblico del camino a Emaús, donde al final de esta expresión de asombro de los discípulos o seguidores de Cristo, estos que no eran de sus apóstoles, sino que de estos seguidores, al final de esta expresión que dice: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y la expresión final de este diálogo inicial del encuentro con Jesús es que Jesús les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Eso nos dice el pasaje bíblico del Evangelio de Lucas, capítulo 24, en los versículos que leíamos, que son los versículos 18 y el versículo 25 y 26. Les invito a orar. Padre amado, Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por tu palabra, por el testimonio de las Escrituras, Señor, que nos dejan a nosotros, Señor, con una emoción y un sentimiento de que solamente por la fe que tú has puesto nosotros podemos creer que Cristo verdaderamente resucitó a los muertos. Y de estos muchos testigos dieron testimonio y todo esto quedó plasmado en tu palabra, la que tú nos has dejado hasta ahora. Gracias, Señor, guíanos a comprender el mensaje de esta mañana, oh Dios, en el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Recordad que estos hechos ocurrieron el mismo día, con excepción del que compartimos el domingo pasado, de que ocurrió una semana después, cuando en este encuentro de Jesús con los discípulos, pero estando Tomás presente, este hecho en el relato de Lucas ocurre el mismo día de la resurrección, el mismo día en que también se apareció a María Magdalena y a sus discípulos más cercanos. En este orden, lo que Lucas, diríamos, en esta recopilación de la información o de los relatos del ministerio de Cristo, lo que Lucas había informado o entregado en el Evangelio, es que, primero,
el relato acerca de la tumba que estaba vacía. En segundo lugar, había relatado acerca del mensaje de los varones, estos dos varones con vestiduras blancas, que dan el mensaje de que ha resucitado. Y también nos relata acerca de la visita que hace Pedro al sepulcro, y en el Evangelio de Juan dice que es Pedro y Juan los que van al sepulcro habiendo escuchado las noticias de las mujeres, y encuentran también el sepulcro vacío. Esta es la forma como Lucas relata esta información, estos hechos. Y Lucas no había entregado en su relato del Evangelio nada con respecto a alguna aparición de Jesucristo, ya resucitado. Por lo tanto, está la probabilidad, si podemos verlo es así, que había ya aparecido también casi simultáneamente o en ese mismo día, en otro instante, ¿no es cierto?, esta aparición que había tenido con el encuentro con María Magdalena y quizás también con las mujeres. No tenemos quizás ver cronológicamente los hechos que relatan los evangelios sinópticos e insertar los relatos que pone también el Evangelio de Juan. Nos permitiría quizás ver que esta probabilidad de que los hechos, ¿no es cierto?, en ese tiempo fueron transcurriendo casi simultáneamente algunos, y que no todas las noticias ya habían transcurrido a todos, particularmente con respecto a la aparición de María Magdalena y estos discípulos que se habían retirado quizás ya de Jerusalén, y estos son los que van camino quizás a sus hogares, que vivían en Emaús, que está hipotéticamente, quizás no teniendo claridad cuál es el lugar en los tiempos actuales, pero se estima en relación a la distancia que relata el texto bíblico a unos alrededor de 10 u 11 kilómetros de distancia. El Evangelio de Lucas había relatado algunos hechos finales de la vida del ministerio de Cristo y la resurrección, tal como yo acabo de mencionarlo. Pero estos caminantes que iban quizás de regreso a sus hogares, como decía, iban conversando. Caminaban los amigos conversando sobre todo lo que había ocurrido en aquellos días, en aquella quizás última semana, ¿ya? Y esto comprendía la crucifixión de Cristo, el arresto quizás de Cristo, la crucifixión, quizás el informe de las mujeres cuando llegaron a contar que tenían esta noticia, que Cristo había resucitado, etc. ¿Ya? Y dice el versículo 15 y el versículo 16 de este Evangelio de Lucas capítulo 24, que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Quizás nosotros pudiéramos imaginarnos que vamos caminando por una calle, conversando con alguien, con un amigo, y quizás vamos conversando acerca de un tema que pudiera haber impactado o entristecido nuestra vida, y no hay más transeúntes en aquella ruta. Y de repente quizás pueda aparecer alguien detrás de nosotros, sentimos el ruido, los pasos, ¿no es cierto?, que alguien aparece detrás de nosotros y en forma muy repentina, ¿ya? Y quizás provoca algo sin temor. Yo creo que muchos de nosotros hemos vivido caminando, que vamos pensando algo, vamos meditando en algo, y de repente sentimos que alguien por detrás aparece muy cerca, y quizás nos toca el hombro, un conocido nos toca el hombro, y nosotros nos asustamos. Quizás la apariencia de Jesús aquí, como dice el Evangelio, ellos no pudieron identificarlo. No hay claridad acerca de por qué no pudieron identificarlo, pero dice quizás los ojos estaban velados de ellos para poder entender. Quizás es una obra misteriosa y milagrosa de Dios, ¿ya? Por lo cual le fue, como vemos en el texto bíblico, le fue impedido, ¿ya? O le fue imposible quizás reconocer a Jesús. La pregunta que aparece aquí en el versículo
17 del Evangelio de Lucas, cuando aparece Jesús, se acerca y le dice: ¿qué pláticas son estas? En el versículo 17, que tenéis entre vosotros mientras camináis, ¿y por qué estáis tristes? Es una pregunta extraña, porque ¿acaso Jesús no podía saber acerca de qué hablaban, de qué conversaban, cuál era el diálogo que ellos llevaban? Es como si dijera: oiga, ¿de qué van hablando? Y esas caras que llevan, ¿por qué están tristes? ¿Por qué están así? Jesús sabía lo que estaba hablando. Tenemos otros relatos bíblicos en los cuales se nos menciona que de repente los fariseos o los escribas dicen: ¿qué murmurar? ¿Qué murmuran ustedes? Etcétera. Particularmente Jesús tenía esta forma a veces de comenzar un diálogo. Era una forma de introducir una conversación, sabiendo él qué es lo que estaban murmurando, pensando, etcétera. Era un método muy particular de Cristo con respecto a cómo él adentrarse a una conversación o un tema determinado con quienes se encontraba. Jesús no hizo la pregunta porque no supiera de qué tema hablaban o qué pensaban o qué es lo que estaba pasando por sus mentes y por sus corazones. Jesús hizo esta pregunta para quizás despertar en ellos un interés y tener la oportunidad de explicar lo que ellos necesitaban comprender. En una forma de adentrarse con el tema, de decir: yo tengo la respuesta a esto que ustedes quieren tratar de comprender. Por supuesto que a estos dos caminantes los sorprendió la pregunta, porque lo que había ocurrido en esta última semana, en los últimos días, era sabido por todos. Para ellos esta pregunta era una pregunta inesperada, quizás hasta diríamos fuera de lugar, entendiendo que todo lo que había ocurrido en aquellos últimos días era de conocimiento de todos, andaba en boca de todos, quizás era un tema conocido y quizás no había pasado desapercibido. Ellos estaban tristes. Ellos estaban tristes. Sus corazones estaban llenos de dolor y quizás de decepción, de desilusiones, porque no estaban comprendiendo lo que había ocurrido y que no tenían respuesta a sus dudas. Por eso caminaban en esa forma y esa es la razón por la cual Jesús se presentó ante ellos. Ahora, la reacción, por supuesto, ante esta pregunta de uno de estos caminantes, claro que a veces pueda abrir las puertas a este diálogo particular. Uno de ellos le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Cómo podría alguien no saber lo que era conocido por todos? ¿Cómo alguien no podía tener conocimiento de lo que había ocurrido en aquellos días sobre este tema de la crucifixión de Cristo, de su juicio? ¿Cómo alguien podía tener esta experiencia de no saber cómo este hecho, estos acontecimientos habían quizás pasado desapercibido a los ojos o a los oídos de alguien? Jesús insiste en el diálogo. Los versículos 19 y 20 dicen: ¿qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Eres tú el único que no ha sabido acerca de las cosas que han acontecido en Jerusalén? ¿Qué cosas? Dice Jesús. Ellos le dicen de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo.
Primero Jesús Nazareno. Quizás el nombre Jesús era un nombre común, como muchos nombres de repente en nuestra sociedad, y le tienen que poner como apellido Jesús Nazareno, Jesús de Nazaret, etcétera, etcétera. Por lo tanto, por eso es la expresión Jesús Nazareno, es decir, que era conocido, que era reconocido, que era, dice, un varón, ¿ya? Varón, un profeta de Dios, poderoso, dice, en palabra, en obra, delante de Dios, tenía un testimonio delante de los hombres. Eso le está diciendo. Y ellos entran en este particular detalle para explicar acerca de qué es lo que había ocurrido y con quién habían ocurrido estas cosas. Ellos se refirieron a Jesucristo como Jesús de Nazaret, como profeta de Dios, poderoso, en palabra, como dice el texto, en obra, delante de Dios, dice, y delante, hablando del testimonio, delante de los hombres. Y agrega, ¿y cómo? ¿Cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes en sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Primero, aquí vemos que estos caminantes no ponen su mirada en razón del juicio de Cristo en los romanos, en Pilato, en los que gobernaban en aquel tiempo en el imperio, sino ponen su mirada y su atención en aquellos que eran de su propio pueblo, sus propios gobernantes judíos, los sacerdotes, los principales, que fueron los que le condenaron, fueron los que sentenciaron a muerte a Jesús y le apoyaron la crucifixión propiamente tal. Dice en Lucas capítulo 19, versículo 11, la palabra del Señor dice lo siguiente: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una palabra por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Tenían toda esta idea, tenían todo este pensamiento en sus mentes y todo esto no cuadraba con los hechos que habían ocurrido. Y le dice, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Con respecto a lo primero que mencionaba, ellos, su mirada no está en los romanos, no está en el imperio, sino que en los judíos, en los gobernantes. Ellos no culpan, fíjense, ellos no están culpando aquí, en razón de la muerte de Cristo, a los romanos, están culpando a sus propias autoridades, a su propio gobierno, diríamos así, del pueblo judío. Y luego decir, y nosotros teníamos una esperanza, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Esto surge en paralelo quizás a nosotros ahora, en paralelo con respecto a la historia del cristianismo, del ministerio de Cristo, de la iglesia. Surge en nosotros un paralelo, un comparativo, cuando los discípulos antes de la ascensión le preguntan, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Ellos esperaban la restauración, ellos esperaban la liberación. La palabra redimir aquí está la idea de liberar de la esclavitud, de la aflicción que ellos sufrían. Era una aflicción tanto espiritual como política. Entonces, ellos querían respuestas, porque nada de lo que ellos tenían como acontecimientos
cuadraba con lo que ellos sabían y conocían acerca de la restauración, de la liberación, del Mesías esperado. ¿A quién esperaban? Un Mesías, el libertador de la opresión política, pero también de una restauración espiritual. Pero esto no estaba cuadrando con lo que había ocurrido. Quizás algo pasó con su mente, porque su mente se centró en los hechos, no en los propósitos, no en lo que ellos ya quizás conocían, porque así lo ve los versículos siguientes. Ellos dicen, ya es el tercer día de lo que ha pasado. Fue crucificado. Y nosotros teníamos la esperanza, la esperanza de que Dios interviniera. Pero ni el primer día, ni el segundo día, ni el tercer día, para ellos todo seguía igual en ese aspecto. Cristo fue crucificado y sepultado. El versículo 24 dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron, el sepulcro vacío. Hermanos amados, estos hechos nos llevan a pensar que los relatos que encontramos en los evangelios, quizás muy distintos unos de otros en razón de las experiencias, hemos de considerar tres cosas. Que estos, ante las situaciones vividas, ante la experiencia, estaban muy tristes, muy desconcertados. Jesús quiere entrar, en segundo lugar, en un diálogo con ellos. Jesús se interesa en su dolor, Jesús se interesa en su preocupación y quiere entrar en un diálogo con ellos para que se abran y cuenten. Y en tercer lugar, vemos que ellos, con toda honestidad, hablan acerca de lo que había en su corazón. Ahora, Jesús con mucha firmeza, por supuesto, se dirige a ellos. Jesús les dice en el versículo 25, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Esta palabra es la que ha de cobrar también relevancia para nosotros. Ellos escuchan esta expresión y en un principio no hay reacción hasta después, que veremos el próximo domingo, en la continuación de este pasaje. Pero los trata entre un aspecto de dulzura en razón de decir, recuerden, ellos habían centrado toda su atención en su dolor, en su tristeza, en su desazón, en su decepción, quizás desilusión. Habían olvidado las promesas, habían olvidado lo que habían escuchado, lo que oían, lo que conocían de la Escritura. Todo el Antiguo Testamento habla de la venida del Mesías y de lo que era necesario que ocurriese con respecto al Mesías. Desde su mismo nacimiento y lugar de nacimiento, sus padecimientos, su muerte, etc. Pero que Él redimiría, Él viene a salvar, a libertar, y tal como lo presenta Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios, el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Finalmente,
ante esto también mencionar de que muchas cosas a nosotros nos pueden confundir, preocupar, decepcionar en la vida que vivimos. Pero recordemos que para los creyentes hay promesas, no de ausencia de dificultades, sino que primero, seguridad de salvación. Segundo, fortaleza de la fe en medio de las dificultades. Cuando nos centramos en nosotros mismos, cuando nos centramos en las circunstancias que vivimos, perdemos de vista los propósitos de Dios. Y quizás, aunque no conozcamos los propósitos que Dios tiene, es tener claro que los propósitos de Dios son perfectos, son eternos y no cambian. Y que Dios está en control para cumplir sus propósitos, que son para salvación, pero por sobre todo para gloria de su nombre. ¿Cómo estás viviendo tus tiempos? Ya poco más de un mes y medio desde que quizás comenzamos a guardarnos en nuestras casas, la mayoría, a cuidarnos. En un par de semanas, ya 2 meses que no nos congregamos. ¿Cómo estás viviendo tu tiempo? ¿Cómo estás viviendo quizás el deseo de ver a familiares que quizás a veces con más frecuencia los veías, te juntabas, los abrazabas? Las promesas del Señor se cumplieron siempre. Los planes de Dios se cumplieron. Y la muerte de Cristo tiene el propósito más grande del amor de Dios, en que aún en las dificultades, aún en las pruebas, aún en las adversidades, aún en los peores momentos, podamos confiar. Porque si bien las dificultades permanecerán, vendrán otras y otras, pero estamos seguros. No de no sufrir, no de no padecer, sino que de saber que Dios está en nosotros y en medio de nosotros para sostenernos. Y que si ante una dificultad mayor que enfrentemos la muerte, vamos a la presencia del Señor, porque Cristo resucitó, es primicia de los que durmieron y es garantía también de nuestra resurrección. Para que sintamos y experimentemos y digamos como Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque sea que vivamos o muramos, somos del Señor, somos porque fuimos comprados al precio de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, podemos decir con seguridad que aún en la adversidad, aún en la prueba, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Aún en la dificultad, aún en el deseo de reencontrarnos, nada nos puede separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni persecuciones, ni hambre, ni peligro, ni espada, etc. Nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque es un amor producido en razón de la obra redentora de Cristo. No en nosotros, en la obra de Cristo. Y decimos finalmente que ante eso nuestra seguridad está en Cristo, porque con Cristo somos más que vencedores. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro, en nombre de Jesús, queremos darte gracias. Darte gracias, Señor, porque tenemos la seguridad de que todas las cosas están en tus manos. Que aún las dificultades que pudiéramos vivir, contigo estamos seguros, Señor. En tus manos podemos descansar, confiar y esperar.
Gracias, Señor, porque nuestra seguridad está en razón de la obra de Cristo en la cruz y no en lo que nosotros pudiéramos hacer en este tiempo. Mas nosotros somos llamados a creer y a dar testimonio de que Cristo es el Señor de la iglesia, es el Señor de nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias. Las aflicciones puedan venir, pero Cristo es vencedor. Y porque Él venció, nosotros también venceremos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendice nuestra vida, bendice la iglesia, bendice a los hermanos, bendice a los que escuchan tu palabra cada vez por nuestros medios de distintas congregaciones, para que tu Espíritu Santo obre en cada corazón y tu nombre sea enaltecido y exaltado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos, tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. ¿Quién sufrió los clavos del dolor? ¿Quién llevó el mal del pecador? Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Reinará
reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorad. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y Pidamos la bendición del Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios, nuestro buen Padre Celestial, y la comunión de su Santo Espíritu sea en cada uno de nosotros, en nuestras familias, en los necesitados, en los afligidos, en los enfermos, y en todo tu pueblo, Señor, ahora y siempre. Amén.